y, y por todas las mamás de la iglesia, porque tienen un papel muy importante en todas nuestras vidas. Bueno, como ustedes saben, estamos en la serie de una iglesia casi perfecta. Estamos aprendiendo cuáles son las marcas de una iglesia saludable y qué características debemos buscar como iglesia para agradar al Señor en cómo vivimos como iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. La semana pasada nosotros nos enfocamos en el evangelismo como la pasión de la iglesia. Hablamos de cómo el evangelismo tiene que ver con enseñar la palabra de Dios, el evangelio, a otras personas con el objetivo de persuadirlos o de convencerlos de llegar al Señor Jesucristo, de reconciliarse con Dios. Es prácticamente el sembrar la semilla y confiar el resultado al Señor de que Él va a salvar a los que Él tiene predestinados para vida eterna por medio de usando la predicación de su palabra. Hoy vamos a hablar acerca de cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha encomendado como iglesia? Si tenemos una pasión como iglesia que es evangelizar o proclamar las buenas nuevas del Señor Jesús, también tenemos un objetivo con ello. No queremos solamente quedarnos en comunicarnos esta gran verdad, sino que queremos cumplir un propósito o una misión en ello. Y ello es lo que llamamos el discipulado, el hacer discípulos. Hoy vamos a leer Mateo 28, enfocándonos en los versículos 16 al 20, donde tenemos este pasaje tan precioso que habla de la gran comisión o esta gran encomienda que el Señor Jesús ha dejado a todos sus discípulos, que es hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, por favor, acompáñenme a leer Mateo 28. Voy a leer los versículos 1 al 20, pero nos vamos a enfocar en los versículos 16 al 20 y después de eso vamos a orar. Mateo 28:1 dice: Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: No teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: Salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Ellos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: Ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada
en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Amado Señor Jesús, te alabamos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Te alabamos porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados y porque tú resucitaste de entre los muertos. Porque tú estás vivo, Señor, y porque tú te manifestaste a tus discípulos y porque has hecho, Señor, que tu palabra sea esparcida, Señor, por muchas naciones y que nos haya alcanzado a nosotros, para que hoy podamos ser salvos y tener vida eterna en tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de ser discípulos tuyos, de ser tus seguidores y por la gran bendición también de poder ser parte de esta gran comisión, de poder llevar tu evangelio a todas las naciones. Te alabamos, Señor, por tu grandeza y nos encomendamos a ti, Señor, en esta tarde, suplicándote que nos permitas entender tu palabra y que nos permitas también aplicarla con gozo a nuestras vidas, haciendo discípulos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a enfocarnos en 2 puntos aquí en este pasaje. Primero, vamos a ver qué es un discípulo de Cristo. ¿Qué caracteriza a un discípulo de Jesús? Vamos a ver también qué es discipular y por qué los cristianos somos llamados a discipular. ¿Qué es un discípulo de Cristo? ¿Qué es discipular y por qué somos llamados a discipular? Podemos ver qué es un discípulo por las características de los discípulos de Jesús. Vemos aquí en el versículo 16 que el Señor nos habla de los 11 discípulos que se fueron a Galilea después del anuncio de María Magdalena y las otras mujeres de que el Señor había resucitado. Ellos se fueron al monte que Jesús les había señalado. Estos eran los 11 discípulos que Jesús escogió, menos Judas Iscariote, quien lo traicionó y quien se suicidó. Estos eran los 11 discípulos que vivieron con Jesús por 3 años, que caminaron con Jesús, que comieron con Jesús, que predicaron el evangelio con Jesús, que vieron los milagros de Jesús. Estos fueron los hombres que vieron cómo Jesús calmó una tormenta, que vieron cómo Jesús, por ejemplo, alimentó a más de 5,000 personas con unos pocos peces y panes. Ellos vivieron con Jesús, conocieron a Jesús. Ellos eran seguidores y aprendices del Señor Jesucristo. Ellos eran como alumnos de Jesús. Eso los caracterizaba como sus discípulos. En Mateo 5:1, cuando Jesús está dando su sermón del monte, donde él habla de las bienaventuranzas, por ejemplo, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando él da este gran sermón, sus alumnos o sus discípulos están prestando atención a lo que dice su maestro. Es decir, un discípulo de Jesús es alguien que, como estos discípulos, es un seguidor o un alumno, un aprendiz de Jesús. Vemos aquí en este pasaje también que cuando los discípulos vieron al Señor Jesús resucitado, lo adoraron. No había otra respuesta más apropiada que adorar al Señor. Ellos estaban viendo que aquel que ellos habían visto morir en la cruz, ahora había resucitado, había cumplido su promesa de morir, pero también resucitar. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús se apareció a sus discípulos también en Juan 20, Tomás no estaba entre ellos. Y dijo, para que yo crea, tengo que poner mi dedo en su llaga y meter mi mano en su costado. Pero más adelante Jesús se aparece a ellos y Tomás no tiene otra respuesta al ver a Cristo resucitado que decir, Señor mío y Dios mío.
Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, ellos no podían sino adorarlo por su grandeza, por su victoria, porque Él había resucitado. Lo que caracterizaba también a esos discípulos es que ellos confiaban en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es algo que define o marca a un discípulo de Jesús. Estos 11 hombres habían creído en Jesús. Pedro había, por ejemplo, reconocido a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después de la resurrección habían recibido el Espíritu Santo y proclamaban las buenas nuevas de salvación. Es decir, que un discípulo de Jesús es alguien que confía en Jesús como Señor y Salvador, quien ha puesto su esperanza en la muerte de Jesús y su resurrección para el perdón de sus pecados. Estos hombres también eran diferentes o eran discípulos de Jesús porque habían sido llamados a tomar su cruz y seguir a Jesús. Jesús les dijo a ellos, por ejemplo, en Mateo 16, 24 y 25, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Una característica de un discípulo de Jesús como los apóstoles era el tomar la cruz, el morir a sus pecados, el morir a sus deseos, el morir a sí mismo y dejar todo atrás para seguir a Jesús. Eso caracteriza también a un discípulo de Jesús, estar dispuesto a abandonar el pecado, a morir al viejo hombre y a seguir a Jesús. En una ocasión, cuando Jesús tuvo una conversación con un joven rico que le costó dejar todas sus riquezas para darlo todo a los pobres y seguir a Jesús, porque aquel hombre amaba más el dinero que a su prójimo y que al Señor, los discípulos le decían, ¿y qué vamos a recibir nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Si ustedes recuerdan, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan dejaron el negocio de sus padres, dejaron el negocio posiblemente lucroso de vender pescados para seguir a Jesús. El ser un discípulo de Jesús implica dejar todo para seguir al Señor Jesucristo. Y esto hicieron los apóstoles. Muchos de ellos vivieron vidas que, según lo que el mundo consideraría valioso, ellos no tenían nada, pero tenían a Cristo y con eso eran más que satisfechos y felices. Los discípulos del Señor Jesucristo también eran caracterizados porque ellos hacían más discípulos. Ellos no se quedaron contentos con solo recibir las buenas nuevas y creer y disfrutar los beneficios de ser un hijo de Dios, sino que ellos también llevaban la palabra a otros lugares, a otras naciones, y también hacían más discípulos, más seguidores de Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y Pedro predica que Jesús es el Cristo, que aquellos que ellos habían condenado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Y cuando muchos creen en el Señor, cuando 3,000 personas escuchan ese sermón y creen en el Señor Jesús y se bautizan, más adelante dicen Hechos 2, 41 y 42, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, los apóstoles enseñaban a aquellos que escuchaban la palabra de Dios, y aquellos que escuchaban la palabra de Dios recibían esa palabra y perseveraban en estas enseñanzas. Es decir, los discípulos de Jesús eran caracterizados también por enseñar a otros, por hacer más discípulos y más seguidores de Jesús. Entonces, si eso pasó en ese tiempo, en el primer siglo, ¿cómo debemos hoy ver nosotros a los discípulos de Jesús?
¿qué debe caracterizar a un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús hoy en día también es alguien que ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No hay discípulos de Jesús que no crean en Jesús como Señor y Salvador. Porque si tú amas a Jesús, tienes que reconocerle como el Rey y el Dios soberano de tu vida. Tienes que reconocer que Él es quien te puede salvar. Si tú eres un discípulo de Jesús, es porque has entendido y has comprendido el Evangelio. El Evangelio es central a la vida como cristianos. El Evangelio es central a nuestro discipulado, es central a nuestro evangelismo. Todo lo que hacemos y toda nuestra vida en Cristo está centrada en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las gloriosas buenas nuevas de salvación. El Evangelio nos enseña que Dios es grande y poderoso y eterno y justo, bueno, que es perfecto en todos sus caminos, que es impecable, que es luz, que es glorioso, poderoso. Y el Señor nos enseña también que nosotros hemos sido creados por Él, pero que todos nosotros hemos pecado y quedado cortos de la gloria de Dios, que todos nosotros hemos quebrantado sus buenas leyes y que hemos ofendido su majestad. La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios que Él no se quedó allí en condenarnos, sino que en su gran amor y en su gran misericordia, Dios envió a su Hijo al mundo a vivir una vida perfecta, una vida de obediencia al Padre, y a vivir una vida perfecta y justa para ser nuestro sustituto en la cruz. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para que por su sangre seamos lavados, seamos perdonados de nuestra maldad y tengamos paz con Dios, podamos ser reconciliados con el Padre. Y Jesús no solamente murió y se quedó en la tumba, sino que Jesús resucitó al tercer día dentro de los muertos. Como hemos leído, Jesús se levantó de esa tumba y está vivo y anunció estas buenas nuevas de salvación a sus discípulos. Un discípulo de Jesús, por lo tanto, debe atesorar el Evangelio. Como los apóstoles llevaron el Evangelio a otros, un discípulo de Jesús debe también llevar este Evangelio y creer este Evangelio como su norma de vida. También nos caracteriza a nosotros, al ser discípulos de Jesús, el tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Cuando nosotros venimos al Señor y somos sus discípulos, quiere decir que nosotros hemos renunciado al pecado, que hemos dejado al pecado atrás para seguir a nuestro Señor, para servirle a Él, para morir a nuestro individualismo, a nuestro egoísmo, a nuestro pecado, para vivir una vida para Él y una vida para otros también. Hay una cita que me gusta mucho de un pastor llamado, un hombre que era pastor, llamado Dietrich Bonhoeffer, en un libro que escribió llamado El costo del discipulado. Él fue un pastor en Alemania durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y fue un hombre que ayudó a hacer espionaje en contra de Hitler para tratar de ayudar en el esfuerzo de la guerra. Y Bonhoeffer escribió esta cita que creo que nos explica muy bien a qué se refiere el Señor cuando nos llama a morir a nosotros mismos, a seguirle. Él dijo: la cruz es puesta sobre cada cristiano. El primer sufrimiento de Cristo que todo hombre debe experimentar es el llamado a abandonar los apegos de este mundo. Esa muerte del viejo hombre es el resultado de su encuentro con Cristo. Al embarcarnos en el discipulado, nos entregamos a Cristo en unión con su muerte. Entregamos nuestras vidas a la muerte. Así comienza. La cruz no es el final terrible de una vida feliz y temerosa de Dios, pero nos encuentra el comienzo de nuestra comunión con Cristo. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera.
El Señor nos llama a seguirle, a morir a la antigua vida para ahora seguirle a Él. Entonces, si eres un discípulo de Jesús, eres alguien que aprende de Jesús, como los discípulos aprendían de Él, eres alguien que atesora su evangelio, eres alguien que confía en Jesús para la salvación de tu alma. No hay nada más precioso que tu alma y lo que va a pasar con tu alma. Si pones tu fe en Jesucristo, Él perdona todo tu pecado, lo blanquea y te justifica delante del Padre. Pero si alguien no confía en Jesús, no hay perdón de pecados, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si eres un discípulo de Jesús también, eres alguien que toma tu cruz a diario para seguir al Señor Jesús y seguir sus enseñanzas. Como aquellos primeros discípulos de Jesús en el primer siglo, también hoy nosotros somos llamados a ser discípulos. Nosotros también hemos recibido esta gran comisión de parte del Señor Jesús para llamar a otros a seguirle, llamar a otros para que aprendan de Jesús. Y eso es lo que es un discípulo, un alumno, un aprendiz o alguien que aprende de su maestro, que aprende de Jesús. El Señor Jesús dijo aquí en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Todo poder, todo control, todo dominio, el Señor Jesucristo lo recibió de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y por eso, entonces, Él nos da, con esta autoridad, un mandamiento o una orden que seguir, que es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es discipular? ¿Qué es hacer discípulos? ¿Cómo cumplimos este mandamiento que el Señor Jesús nos dio? ¿Y por qué debemos discipular a otros? Bueno, ¿qué es discipular? El pastor Mark Dever de la iglesia Capitol Hill Baptist Church, en su libro Discipular, ofrece la siguiente definición de lo que es discipular. Él dice, discipular es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Lo voy a decir otra vez. Discipular es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Es decir, el discipular es buscar intencionalmente oportunidades y emplearlas para que nuestros hermanos y hermanas crezcan para ser más como Cristo. A eso nos referimos, por ejemplo, al discipulado y cómo podemos ver esto en formas prácticas en nuestra iglesia. Por ejemplo, cuando un grupo de hermanos se reúne para leer un libro de la Biblia, nos estamos discipulando porque nos estamos ayudando a aprender la palabra de Dios y a atesorar la palabra de Dios. Cuando los hermanos de la iglesia se reúnen en las noches para orar y aconsejarnos unos a otros. Cuando cargamos las luchas los unos de los otros, nos estamos discipulando porque nos estamos entrenando unos a otros para seguir al Señor Jesús. Cuando los miembros de la iglesia, por ejemplo, juntos sirven en diversos ministerios como la música o la predicación o la oración, la benevolencia, y enseñan a otros miembros también a ejercer estos ministerios, nos estamos discipulando porque nos estamos enseñando a servir como el Señor Jesús sirvió. Cuando confesamos nuestros pecados unos a otros y somos transparentes unos con otros acerca de nuestras luchas contra el pecado, nos estamos discipulando porque nos estamos ayudando a abandonar el pecado para seguir a Cristo. Aun cuando la iglesia ejerce disciplina, amorosamente está ayudando a la iglesia a atesorar el evangelio, a guardar la reputación del Señor ante el mundo y a corregir amorosamente a algún hermano. Cuando nos congregamos como iglesia, también estamos discipulándonos
porque nos estamos enseñando unos a otros por la palabra de Dios, por el cantar canciones espirituales. Es muy importante aquí, hermanos, que veamos que la vida cristiana y el discipulado ocurre en comunidad. No hay vida cristiana aislada o no hay vida cristiana separada. Nadie puede decir que es cristiano y que no está intencionalmente participando en una iglesia o es miembro de una iglesia. En todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, vemos que todos los hijos de Dios, todos los que creían en el Señor, estaban siempre ligados a una iglesia. Por lo tanto, hoy en día también es importante para nosotros estar involucrados y ser parte de una iglesia. Hebreos 10, 24 al 25 nos dice: tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, si regresamos a esta definición de qué es discipular, que es buscar hacer el bien a otro espiritualmente para que llegue a ser más como Cristo, todo esto tiene en común que intencionalmente buscamos ayudar a alguien para conocer más del Señor o para servir al Señor. Es decir, tiene en común que damos de nosotros para ayudar a alguien más a seguir a Cristo. Y eso es discipular, cuando nosotros damos de nosotros como el Señor dio por nosotros para ayudar a otros a seguirle. Ahora, como el pastor Alejandro dijo, nosotros debemos, cuando somos discipulados, recibir y debemos también dar. Dentro de la iglesia todos debemos estar interesados y preocupados por el bienestar espiritual de todos los hermanos de la iglesia. Debemos estar interesados en que, por ejemplo, las damas de la iglesia crezcan en el entendimiento de la palabra, que los hombres también crezcan, que hayan oportunidades para que todos podamos crecer en entender la palabra de Dios y en amarnos unos a otros. Ahora, ¿por qué deberíamos discipular? ¿Por qué debemos discipular? Bueno, tenemos dos razones importantes de por qué discipular. Primero, porque debemos amarnos unos a otros. Y segundo, porque por obediencia. Cuando, por ejemplo, Franklin y Benjamín y mi padre, que se reúne a veces con nosotros, y yo tenemos la bendición de poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios, nos estamos amando unos a otros porque nos estamos enseñando la palabra de Dios, nos estamos guiando para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, estamos aprendiendo más de Él. Es decir, el invertir tiempo, el invertir esfuerzo y recursos en discipular a otros es una muestra de amor que el Señor nos ha mandado hacer. Es decir, discipulamos a otros y debemos discipular a otros hermanos por amor al Señor, porque Él nos lo mandó, y por amor a nuestros hermanos, para también verles crecer a ellos. También debemos hacerlo porque por obediencia. El Señor nos dijo aquí en este versículo: y por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Señor, que sus discípulos vayan a todas las naciones, es decir, hasta los rincones más remotos de la tierra, todas las etnias, y hacer discípulos de todas las naciones. Es un mandamiento del Señor que Él nos ha dado y no es opcional, como el evangelismo no es opcional, pero es algo que debemos hacer como parte de nuestra vida cristiana. También el discipular a otros o ayudar a otros a seguir a Jesús también es parte de lo que debemos hacer como cristianos. El Señor nos dijo en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es decir, hacemos esto por amor a nuestro Señor, por amor a nuestro prójimo y porque queremos también obedecerle. Ahora podríamos preguntarnos, ¿y dónde se discipula o cómo se hace?
eh, bueno, la voluntad del Señor es que discipulemos a todas las naciones. Y podemos comenzar acá, podemos comenzar en esta iglesia local, porque el deseo del Señor es que entre nosotros nos ayudemos a seguir a Cristo, a formar más discípulos que también formen más discípulos y que de esa forma se planten más iglesias, que lleguen más lejos y hasta los fines de la tierra y puedan alcanzar a más personas con el Evangelio. Según el proyecto Josué o The Joshua Project en inglés, en el mundo hay 17.743 grupos étnicos, de los cuales un 42.6% no han sido alcanzados con el Evangelio y que por lo tanto no son discípulos de Cristo. Hay algunos lugares en el planeta donde no se conoce quién es Jesús. Y por eso tenemos nosotros el privilegio y la bendición de evangelizar, de llevar el Evangelio a otras personas, aún aquí en nuestra ciudad, que puede que no conozcan de Jesús. Y también de ayudarles a ser seguidores de Cristo, a discipularles y a enseñarles a seguir al Señor. El deseo de nuestro Señor es que sigamos el ejemplo de los apóstoles, haciendo discípulos en esta iglesia, formándonos unos a otros para servirle al Señor, para vivir una vida en que en todo entorno a nosotros sigamos al Señor y pongamos en práctica sus enseñanzas. Ahora, como te das cuenta, el discipulado o el discipular comienza contigo y comienza conmigo. Comienza con que cada uno de nosotros intencionalmente busquemos formar relaciones entre nosotros para ayudarnos a seguir a Cristo. Y es algo valioso y precioso cómo puede ocurrir, por ejemplo, en reuniones de uno a uno o en reuniones de grupo en las que nos podemos enseñar unos a otros. Por ejemplo, ahora yo dudo mucho de que alguno de ustedes vaya a alzar la mano o a interrumpir, pero eso lo pueden hacer después del servicio. Pueden, por ejemplo, preguntarse, oye, ¿y qué te pareció el sermón? O ¿cómo esto me ayuda más a seguir a Jesús? O podemos confesar unos a otros nuestras luchas y ayudarnos a seguir al Señor. Es decir, el discipulado es algo que ocurre como parte de nuestra vida y es algo esencial para nuestro crecimiento. Ahora, ¿cómo discipular? Aquí el Señor nos da dos maneras muy específicas en los versículos 19 y 20. Dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, por medio del bautismo, obedecemos la gran comisión de hacer discípulos y también por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando alguien se bautiza, está demostrando públicamente y exteriormente lo que ha pasado internamente. Nosotros no creemos que el bautismo salva a alguien, sino que creemos que es un símbolo del nuevo nacimiento que ha ocurrido internamente. Por ejemplo, cuando Dios mediante Alexa y Luis se bautizan el 1 de junio, al ellos entrar sobre el agua, van a simbolizar que han muerto al pecado con el Señor Jesucristo, y cuando salgan del agua van a simbolizar que ellos han resucitado con el Señor Jesús para vida eterna. Entonces, al ellos bautizarse, también van a incorporarse en la membresía de la iglesia. Nosotros creemos que para ser un miembro de la iglesia es importante que los miembros sean bautizados para que se hayan identificado públicamente con el Evangelio, con el Señor Jesucristo. Es decir, entonces en el bautismo damos una clara enseñanza de qué significa ser un seguidor de Cristo. Y también ahora, siendo ya parte de la familia de Dios, de esta iglesia local,
nos comprometemos unos a otros a vivir una vida para el Señor, una vida santa para Él. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo es un argumento muy importante y sólido para la doctrina de la Trinidad, porque nos recuerda que hay un nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora también, ¿cómo podemos discipularnos? Nos discipulamos también a través de la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo aquí que al hacer discípulos tenemos que, dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La enseñanza de la palabra de Dios es central a la vida cristiana. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en como Pablo dice en Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es decir, en el discipularnos, la enseñanza de la palabra de Dios es central. Y esta es una herramienta muy importante para enseñarnos a seguir a Cristo, enseñar la palabra de Cristo, predicar expositivamente en la iglesia para instruirnos unos a otros, que en nuestras reuniones siempre la palabra de Dios esté presente, que nos animemos unos a otros con la palabra de Dios. De estas formas haremos lo que el Señor nos ha dicho, enseñarnos unos a otros, enseñarnos todo lo que Él nos ha mandado. Y el Señor nos da esta promesa preciosa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez algunas de estas tareas puedan sonar un poco abrumadoras o grandes o que es mucho o que cuando uno escucha un número como 42.6% de gente en un mundo de 7 billones de personas, uno pudiera pensar hay mucho por hacer, pero el Señor dice yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, nunca perdamos el ánimo en hacer discípulos, nunca perdamos el ánimo en compartir la palabra del Señor porque Él siempre va a estar con nosotros, porque Él ha resucitado y porque Él tiene todo el poder y autoridad de todo lo que está en los cielos y de todo lo que está en la tierra. Ahora, hermanos, es muy esencial para la vida de la iglesia de que nos discipulemos, de que todos tengamos un interés en ayudarnos a crecer, a amar más a Cristo, a dejar atrás el pecado, a compartir del Señor, a compartir sus buenas nuevas con el mundo. Es muy importante que sigamos este mandamiento que el Señor nos ha dado de hacer discípulos. Y les digo que yo me siento muy animado por la iglesia, por los ejemplos de discipulado, de evangelismo. Por ejemplo, cuando las damas de la iglesia tuvieron su estudio de mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, como ellas crecieron en aprender la palabra de Dios, cómo se animaban unas a otras, orando unas por otras, cómo se compartían versículos. Y eso es un ejemplo sano de discipularse, de ayudarse a seguir a Cristo. Eso es lo que queremos que sea el tipo de actividades o de cultura que nosotros tenemos en la iglesia para discipularnos y seguirnos unos a otros. Cuando la iglesia sirve junta, cuando la iglesia evangeliza junta, por ejemplo, en las actividades de las cajas, es algo hermoso porque vemos cómo nos enseñamos a servir. Cuando nos capacitamos unos a otros para ejercer nuestros dones espirituales también, es una forma muy hermosa de ver cómo como iglesia nos discipulamos y enseñamos para amar más a Cristo y para seguir más al Señor. Nuestro objetivo en el discipulado también es crecer y madurar espiritualmente. Pablo dice en Efesios 4 que todo esto es hasta que crezcamos a la estatura del varón perfecto.
queremos alcanzar la madurez espiritual y para ello nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de ustedes para que me ayuden a amar y seguir más al Señor. Y yo también espero de alguna forma pequeña, por lo menos, ayudarles a seguir al Señor Jesucristo. Y eso es nuestra tarea como discípulos del Señor, ayudarnos unos a otros a seguir al Señor Jesucristo. Y entre más discípulos hacemos, entre más seguidores de Cristo hacemos, y entre más crecemos en nuestro amor por el Señor y nuestro caminar con el Señor, más vamos a ayudar a que más iglesias se planten y más perdidos en el mundo puedan ser alcanzados con la palabra de Dios. Ahora quisiera finalizar ofreciendo algunas sugerencias de cómo podemos como iglesia discipularnos unos a otros para amar y seguir al Señor. Quisiera animarnos, hermanos, a ser intencionales y a elegir a un hermano o una hermana del mismo género y reunirnos con él o con ella de forma intencional para, por ejemplo, leer un libro de la Biblia juntos. Para leer un libro espiritual juntos. Por ejemplo, como lo decía, las damas de la iglesia hicieron un gran trabajo leyendo las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Los hombres leímos el conocimiento del Dios Santo. Cada vez que yo me reunía con Alejandro, con Marlon, con Jaime, con Franklin, sentía que mi corazón se deleitaba en aprender un atributo más del Señor. Su grandeza, su eternidad, su justicia, su gracia, su sabiduría. Y en todas estas charlas, todas estas conversaciones, contribuyeron para que yo pudiera amar más al Señor. De esa forma yo fui discipulado y fui bendecido enormemente por el Señor por medio de mis hermanos, porque ellos me ayudaron más a seguir a Jesús. Así debemos hacer entonces unos con otros. Hermanos, cuando nos reunamos en estas reuniones pequeñas e intencionales, busquemos también ser transparentes unos con otros. Podemos reconocer que hay áreas en las que luchamos contra el pecado. Y si confesamos nuestros pecados al Señor, como dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 5 también nos instruye que debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Qué bendición es poder tener un hermano con quien puedas tú compartir tus luchas para que juntos puedan orar y llevar esas necesidades al Señor y buscar el arrepentimiento. Parte de ser discípulos también es vivir la vida juntos. Yo puedo acordarme de aquellas veces en que con Mariví y Alejandro íbamos al supermercado a hacer compras juntos y a vivir la vida como hermanos juntos. Es decir, como hermanos somos llamados a compartir toda nuestra vida juntos. Cuando estemos reunidos, hermanos, en estas reuniones intencionales, así sea de uno en uno o en grupo, siempre animémonos a atesorar al Señor Jesucristo. Animémonos a amar al Señor. Animémonos a siempre poner al Señor Jesús, a ver cómo estamos espiritualmente, a ser transparentes y hacernos preguntas difíciles tal vez acerca de si estamos leyendo la palabra, si estamos orando, si estamos permaneciendo en el Señor, porque así podemos ayudarnos a seguir al Señor Jesús. En esta situación de la pandemia también hay muchos hermanos que no han podido reunirse, no han podido congregarse y tal vez nosotros como por amor también podemos visitarles. Es algo que podemos hacer como iglesia también para cuidar de ellos también y discipularlos de esa forma. Podemos también capacitarnos en los diversos ministerios de la iglesia. La iglesia también necesita de sus miembros para que sean discipulados, para servir en diversos ministerios. Si a ti te interesa, por ejemplo, servir enseñando a los niños o te interesa servir en el área de la benevolencia, hay muchas oportunidades para servir y poner en práctica tus dones espirituales también. Y así es tú ser de bendición y poder bendecirte también. Y por último, hermanos, al discipularnos, recordemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Y eso incluye el instruirnos unos a otros, el discipularnos unos a otros para ayudarnos a seguir al Señor Jesús.
Oremos. Señor, te agradecemos, Señor Jesús, porque tú nos diste el ejemplo de hacer discípulos. Te agradecemos por tomar la iniciativa, Señor, y venir al mundo a rescatarnos de nuestros pecados, a mostrarnos cómo tú quieres, Señor, que vivamos como iglesia. Gracias, Señor, también por enseñarnos tus mandamientos. Gracias porque enviaste a tus discípulos y apóstoles para que tu palabra pudiera llegar hasta aquí, hasta nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, que como iglesia nos des una pasión por hacer discípulos, que nos ayudes a ser fieles a esta misión de ayudar a otros a seguirte a ti y amarte a ti, Señor. Te necesitamos, Señor, en cada momento te necesitamos y sabemos que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de que tú nos darás todo lo necesario para cumplir esta misión para tu gloria, para que tu palabra sea predicada hasta los fines de la tierra, para que tú levantes discípulos y seguidores tuyos, Señor, y para que tu gloria llene toda la tierra. En el nombre de Jesús, amén.